UT4 La investigación comercial. 1. La necesidad de información en la empresa. La información es uno de los activos más importantes que tiene una empresa. Toda organización, por pequeña que sea, necesita conocer su pasado y su presente, la situación actual en la que se encuentra y con que cuenta para afrontar el futuro. La información es un recurso vital para toda organización, y el buen manejo de esta puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para todos los proyectos que se emprendan. 2. La investigación comercial. Concepto y características. Tipos de estudios. Aplicaciones de la investigación comercial. La investigación comercial es un instrumento del marketing que aporta y analiza información para la toma de decisiones relacionada con alguna de las políticas de producto, precio, comunicación y distribución. Las empresas manejan información a diario en el desarrollo de su actividad, por ejemplo para conocer la opinión y el comportamiento del consumidor. Para realizar un estudio de su mercado, necesitan información actualizada y veraz y tienen que analizarla para aprender de los errores, plantear estrategias. De ello se encarga la investigación comercial. Otras definiciones son: es el medio empleado por los que suministran bienes y servicios para permanecer en contacto con las necesidades y deseos de los que adquieren y utilizan dichos bienes y servicios. Market Research Society. El proceso que permite la obtención y tratamiento de la información necesaria para la resolución de problemas y la toma de decisiones de la dirección comercial. La investigación comercial consiste en la búsqueda, recogida y análisis de la información para asistir al directivo de marketing en la toma de decisiones. Para cumplir sus objetivos, la investigación comercial debe reunir las siguientes características: debe ser sistemática, se ha de utilizar de forma continuada. Objetiva, no puede estar influenciada por el investigador. Sintética, clara, sencilla y facilitar la toma de decisiones. Válida, debe servir para planificar y conseguir el objetivo propuesto. Cierta, su veracidad contribuye a reducir riesgos en la toma de decisiones. La investigación comercial facilita la información idónea que permite disminuir el riesgo en la toma de decisiones sobre las políticas de marketing. Algunas de las tareas propias de la investigación comercial son las siguientes: especificar el tipo de información requerida, cuantitativa o cualitativa. Determinar el método para obtener información. Dirigir y llevar a cabo el proceso de recogida de información. Analizar e interpretar los datos e informaciones obtenidos. Realizar un informe de los resultados obtenidos. Objetivos. El principal objetivo es proporcionar información útil para la identificación y solución de los diversos problemas que pueden darse en las empresas, así como la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno y preciso. La finalidad de la investigación comercial es el análisis cualitativo del mercado, cuantitativo, de productos, de publicidad y promoción, de la distribución y de las ventas, económico de la empresa. 3. El Sistema de Información de Marketing, SIM. Finalidad y objetivos del SIM. Características del SIM. Subsistemas que integran un SIM. Configuración de un SIM. Se define como una estructura interactiva, donde intervienen personas, equipos y procedimientos, diseñada para generar un flujo ordenado de información adecuada para ser utilizada por las áreas específicas de responsabilidad de marketing.
El sistema de información de marketing es el conjunto de personas, equipos y procedimientos diseñados para recoger, clasificar, analizar, valorar y distribuir a tiempo la información solicitada por los gestores de marketing. Philip Kotler subdivide el SIM en 4 elementos o subsistemas. Subsistema de información interna. Se encarga de recoger y almacenar la información que se genera en el interior de la empresa, fruto de su actividad diaria. Datos contables, costes, márgenes de beneficio. Subsistema de inteligencia de marketing. Recaba información externa del entorno de la empresa y sus tendencias. Información de los intermediarios, del grado de satisfacción con el producto. Subsistema de investigación de marketing. Es el diseño, recopilación, análisis y divulgación de datos sobre una situación específica de la empresa. La producción, las ventas, son investigaciones internas o externas a la empresa. Si hiciera falta, se encarga la investigación comercial a empresas externas. Subsistema de análisis de marketing. Con los datos y la información se elaboran modelos matemáticos y estadísticos que permiten sacar conclusiones. Ventajas. Permite que la información esté almacenada y controlada para poder utilizarla. La información se obtiene con rapidez siendo el proceso económico y completo, al realizarse dentro de la organización. El almacenamiento, edición y recuperación de los datos es fácil. Se obtiene información pormenorizada, ya que la empresa registra diariamente con detalle datos sobre compras, ventas, producción, personal. Originados en la actividad. Permite a la empresa controlar la evolución del mercado, de los productos, precios. Sistema de información de marketing. ¿Qué es? Elementos y ejemplos, hubspot.es. En este enlace hay información sobre el sistema de información de marketing. Es importante conocer sus ventajas e inconvenientes, así como la utilidad. En clase lo explicaron por grupos. 4. Fases de un proceso de investigación comercial. Determinar los objetivos de la investigación, especificar qué se quiere conseguir y el motivo por el que se realiza. Definir el problema a solucionar para determinar la información que hay que recoger. Programación del estudio, elaboración de un esquema sobre las siguientes fases a desarrollar. Identificar qué información se va a emplear, el tipo de investigación a realizar y el cálculo de la muestra si es necesario. Análisis de la situación. Se recoge toda la información relacionada con la empresa que esté disponible y ayude a reconocer el problema. Se recogen datos de los mercados, canales de distribución, promociones, competencia. Realización de pequeñas investigaciones preliminares es una fase cualitativa en la que se plantean los interrogantes del estudio. Diseño de la investigación. Decidir qué técnicas se van a emplear en la fase cualitativa y cuantitativa. El investigador elige la metodología más adecuada. Determinación de las fuentes de información. Diseño del plan de muestreo. Se escoge una muestra de la población objeto de estudio. Diseño del cuestionario, soporte en el que se recogen los datos. Si es necesario, se dan instrucciones a los entrevistadores. Obtención, corrección y tabulación de los datos, es la recogida de datos que se conoce como trabajo de campo. Se realizan las encuestas. Se hace un seguimiento o control que consiste en revisar las encuestas realizadas para detectar y corregir posibles errores, eliminando cuestionarios incompletos o defectuosos. De esta manera se logra manejar información auténtica.
El proceso de tabulación consiste en hacer un recuento de las respuestas obtenidas en el cuestionario, introducir los datos en programas específicos con la finalidad de obtener resultados estadísticos y presentarlos en cuadros, tablas o gráficos que se utilizarán al redactar el informe. Análisis de los datos, escoger el o los procedimientos a seguir en su tratamiento. Interpretación de los datos para obtener conclusiones. Redacción y presentación del informe de resultados servirá para la toma de decisiones. Muestra, grupo de personas o elementos que representan fielmente a una población o un conjunto mayor. Cuestionario, lista de preguntas que se elabora con el fin de recoger datos. Tabulación, proceso que consiste en introducir, manejar y ordenar un conjunto de datos, obteniendo tablas estadísticas de forma ordenada. 5. Fuentes de información interna y externa, primaria y secundaria. Fuentes de información secundarias. Para realizar una investigación es preciso seleccionar información útil y necesaria para el estudio. La información debe ser fiable. Debemos controlar quién ha generado la información y cómo la ha recabado. Actual, ser reciente y lo más ajustada a la realidad, conocer la fecha de publicación y si el contenido está vigente. Detallada, debe ser concreta y específica. Imparcial, no puede estar influenciada por la persona u organismo que la ha elaborado. Debe ser objetiva. Las distintas fuentes de información pueden ser internas. Las fuentes internas proporcionan información que facilita la propia empresa. Esta información se obtiene a partir de los datos que se generan en la actividad diaria de la entidad y de sus relaciones con otras empresas, organismos. Según el objetivo por el que se recoge la información podemos clasificar las fuentes internas en fuentes primarias. Este tipo de información se obtiene al realizar un estudio en el interior de la empresa. Son datos que no existen con anterioridad y para obtenerlos se realiza un trabajo de campo. EJ. Encuesta a los empleados para conocer su grado de formación. Fuentes secundarias. La información está disponible en la empresa y no se crea para un estudio en concreto, son datos ya conocidos, elaborados o publicados. EJ. Base de datos clientes. Externas. Las fuentes externas proporcionan información que se obtiene fuera de la empresa, puede referirse a la propia empresa o a otros aspectos. Según el objetivo por el que se recoge la información podemos clasificar las fuentes externas en fuentes primarias. Se trata de información que se genera por primera vez, es inédita y no ha sido publicada. Para obtenerla se suele hacer un trabajo de campo. EJ. Encuesta a los consumidores sobre un producto o servicio. Fuentes secundarias. La información se obtiene a partir de datos ya elaborados por otras entidades. EJ. Publicación del Banco de España. Las fuentes externas se clasifican en públicas. La información está publicada, es accesible, gratuita o con un coste mínimo. EJ. INE. Privadas. Empresas e institutos de investigación que se dedican profesionalmente a investigar y proporcionar información a cambio de una contraprestación. Recopilan información para venderla. EJ. Nielsen. 6. El trabajo de campo en la investigación comercial. Es una herramienta esencial para obtener información primaria. Forma parte de la investigación comercial y consiste en la recopilación de datos por parte de personal especializado, datos que posteriormente se organizarán y registrarán para su análisis.
Se trata de identificar y localizar los elementos objeto de estudio, gestionar y controlar los medios para obtener la información y recoger y supervisar los cuestionarios o las fichas donde se reúnen los datos. Pasos. Planificación. Elaborar un plan de acción previo definiendo las tareas a realizar y quién las llevará a cabo. Preparación del material, asignación de tareas. Formación, general o específica para cada estudio, a los entrevistadores. Ejecución, llevar a cabo las encuestas o entrevistas para obtener la información y registrarla según las instrucciones dadas. Seguimiento y control, de los plazos para realizar el trabajo de campo, ver si se cumplen los objetivos. 7. Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Se pueden utilizar diversas técnicas para obtener la información en una investigación y las podemos clasificar en técnicas de investigación cuantitativas. Permite obtener datos numéricos y medibles para lo que se toma una muestra o grupo representativo de personas o elementos seleccionados del total de la población objeto de estudio. Investigación descriptiva pretende mostrar con detalle los elementos objeto de estudio, aportando información del qué, cómo, cuándo y dónde. Son recursos de este tipo de investigación: la encuesta, técnica de recolección de datos que consiste en dar respuesta a un cuestionario presentado por un encuestador, para obtener información del encuestado. Puede ser personal, por Internet, telefónica. La observación, técnica de recogida de información concreta sobre los elementos estudiados sin que sepan que están facilitando tal información. Es una técnica muy útil para estudiar los comportamientos y conductas de los individuos. Se usa mucho en logística y marketing. El panel, tipo de investigación que facilita información de forma regular y constante. Los datos se toman de la misma muestra durante un periodo de tiempo determinado. Puede haber de consumidores y de detallistas. Investigación causal, persigue obtener resultados sobre las relaciones causa-efecto que se producen entre los hechos objeto de estudio. Técnicas de investigación cualitativas. Utilizan una metodología de exploración o de diagnóstico para obtener información sobre experiencias, emociones y actitudes. Para lograrla se trabaja sobre un grupo reducido de personas. De este tipo de estudio se obtienen sensaciones e impresiones del comportamiento los individuos estudiados. Los resultados no son numéricos. Técnicas directas tratan el problema de forma directa. Las personas que participan aportan información de manera voluntaria, respondiendo preguntas y conociendo el motivo por el que participan en la investigación. Son métodos de investigación de este tipo. O entrevista personal en profundidad. O dinámicas de grupo. Técnicas indirectas recopilan información conduciendo a los participantes a tratar el tema que se estudia. Pretenden que la persona entrevistada aporte información de forma encubierta, sin conocer el asunto real de la investigación, consiguiendo espontaneidad y sinceridad. Son técnicas de este tipo. O técnicas proyectivas. O técnicas de asociación. 8. Tratamiento y análisis de datos. Una vez realizado el trabajo de campo, para extraer e interpretar la información seguiremos estos pasos. Precodificación. Al elaborar un cuestionario a cada pregunta se le asigna un código numérico o alfanumérico y a las respuestas también se les asigna un número, salvo a las respuestas abiertas. Codificación. Trata de asignar códigos numéricos a cada una de las posibles respuestas abiertas de los encuestados. Se revisan todas las respuestas y se agrupan las similares para aplicar un código.
Tabulación. Consiste en introducir las respuestas individuales, agrupadas y organizadas, en una tabla para disponer de información numérica en valores absolutos y relativos que indique la cantidad de veces que se ha repetido cada respuesta. Se puede hacer en una hoja de cálculo o mediante programas específicos que facilitan el análisis estadístico e informes. 9. Elaboración del informe y presentación de los resultados. El informe es el soporte material de la investigación que recoge los resultados del estudio y sirve de ayuda en la toma de decisiones. Antes de elaborarlo es necesario conocer a quién va dirigido, cuidar su aspecto, acompañar los resultados con tablas o gráficos e imágenes y asegurar la coherencia de los resultados y conclusiones con los objetivos planteados. Debe seguir una estructura lógica para que resulte fácil localizar la información que recoge. Denominación del estudio. Índice de contenidos. Introducción que recoja los motivos de la investigación. Objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio. Metodología empleada para obtener la información. Exposición de resultados. Conclusiones. Anexos.